Shalom Urajot, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Vamos a tener hoy la conferencia número 224 y la he titulado Sabios y Entendidos. Vamos a tener la tefilat para iniciar. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohe Ruach HaKodesh, muchas gracias por regalarnos la vida. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras y queremos ser impresionados por ellas. Queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritus y cuerpos. Rogamos que nuestro Elohim Malquisé abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento. Que tus santos ángeles acampen a nuestro alrededor y que podamos nosotros prepararnos para la vida eterna. Muchas gracias, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. La conferencia de hoy, Sabios y Entendidos, pareciera que fuera un título de pronto pues común, y realmente es común. Y de pronto pues hoy voy a llevarlo a un patrón de orden profético de verdad presente hoy en la actualidad. Voy a utilizar de pronto para esta conferencia el texto de Proverbios 1, el versículo 5. De ahí tomé de pronto el título de esta conferencia. Dice el Eterno allí: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Por eso el título de esta conferencia: Sabios y Entendidos. Interesante, me parece este texto. Y de pronto pues para verlo nosotros en la concordancia Strong, esa palabra entendido es la palabra número 995 y en el hebreo es la palabra bin. Y esa palabra bin significa separar mentalmente o distinguir. De pronto te puede decir: no, todos nosotros entonces somos entendidos. Sí, déjeme decirle que sí, de pronto. Y generalmente dice es entender. Dice que es estar atento, buscar, comprender, comprensión, conocimiento, considerar, cordura, darse cuenta. Me gusta la palabra, darse cuenta. El entendido debe darse cuenta, debe tener discernimiento, entendimiento, instruir, inteligencia, debe ser un maestro, mirar, observar, prestar atención, ser prudente, respetar, saber, sentir. De pronto me llamó bastante la atención de pronto esa palabra, y bueno, hay otros sinónimos también. Pero a lo que quiero llegar acá, para cada uno de nosotros, es que en esta experiencia, hoy en la actualidad, tengo 66 años. Y desde los 16 años he estado adquiriendo sabiduría, conocimiento, entendimiento. Soy un apasionado de los libros, de la lectura. Puedo decir que el hobby mío es la lectura. Y puedo decir que de pronto con todo lo estudiado y aprendido, todavía no he llegado ni al 1% de la sabiduría que de pronto se debe tener. No he llegado ni al 1%. Sin embargo, pues la conferencia hoy está basada en que hoy en día muchos de nosotros no tenemos el discernimiento bien
para poder identificar de pronto una denominación religiosa, si verdaderamente es la verdadera que dirige el Eterno. Y de pronto tampoco está el discernimiento completo para discernir un profeta, si ese profeta es verdadero o es falso. Si usted va a Mateo 24 y el versículo 11, se va a dar cuenta de algo importante para nuestros días, que lo estamos viviendo hoy. Dice allí: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pero el texto es aún más profundo todavía, porque ese texto está diciendo que hay profetas verdaderos, sino que está haciendo un énfasis y muchos falsos profetas. Y dice, si hay falsos profetas, es porque hay verdaderos profetas. Y ese texto es para hoy en día, también para la última generación, aunque ese texto abarca para todas las generaciones también, pero hoy específicamente es para cada uno de nosotros acá. Por lo tanto, ese texto no podemos pasarlo nosotros por alto. Y el versículo 24 ahí mismo dice: porque se levantarán falsos Mashiach, falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. Y eso está para la generación final. Y nosotros estamos viviendo en la generación final. Ahora, permítame decirle lo siguiente. Muchas personas, de pronto por las redes, y para muchos en el mundo entero, yo soy un falso profeta, dicen ellos. Y de pronto a alguno de ellos que he podido responderle, le digo: carambas, ¿usted me podría enseñar las características para identificar a un falso profeta? Y no saben. Digo, entonces, ¿cómo usted me dice que soy un falso profeta si usted no sabe las características para identificar a un falso profeta? Está hablando neciamente. De pronto puedo decir que hoy todavía me siguen criticando, pero son todavía más pocos. Pero siguen criticando. Pero déjeme mencionarle esto para todos nosotros. Digo en este momento en primera persona. Soy un pastor de los obreros de la hora undécima. Pero otros dirán: nosotros también somos pastores de las diferentes denominaciones que manejamos nosotros. Igual, podemos decir que estamos igual. Bien. Puedo decir en este momento: soy el pionero de los obreros de la hora undécima. Y hay otros que sacan y dicen: nosotros también somos pioneros de las denominaciones que nosotros dirigimos. Y eso es válido, es verdad. Puedo decir en este momento: tengo la verdad. Y otros dicen: nosotros también tenemos la verdad. Pues escudriñamos las Sagradas Escrituras. Vamos iguales. Puedo decir en este momento: soy el profeta de los obreros de la hora undécima. Y ya ahí no todos pueden decir lo mismo. Algunos, muy pocos, podrán decir: sí, nosotros también somos profetas de la denominación que nosotros dirigimos. Puedo decir: he recibido un llamado directo del Ruach HaKodesh y de Yahshua. Y otros dicen lo mismo. Nosotros hemos recibido también un llamado directo. Podemos decir que sí, vamos bien allí, hasta el momento, como todo parejo, ¿no? De razón tiene Mateo 24 de decir: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Porque ¿cuántas denominaciones religiosas hay? Muchísimas. Y luego todas no dicen tener la verdad. Sí. Y luego todas no dicen ser la iglesia de Yahshua HaMashiach. Pues sí.
También, porque ¿qué iglesia en el mundo va a decir que es falsa? ¿Qué iglesia en el mundo va a decir que sus creencias no son reales? No, que todas son reales. Entonces, con ese método de confusión tan tremendo que hay en el mundo, entonces muchas personas están, ¿para dónde cogemos? ¿Para allí, para acá, para acá? ¿Para dónde? Si les digo a ustedes que soy rabino de la escuela de profecía Bene Chadait, pues ahí habrán algo que dicen, nosotros también somos rabinos. ¿Sí? O sea que estamos de pronto en diferentes líneas y de pronto ostentamos los mismos títulos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos para confrontar todo esto? Déjenme llevarles a otro texto muy significativo que se encuentra en Hebreos, en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice Hebreos 5, versículos 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Elohim. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Podemos decir que en esos textos hay dos clases de grupos. ¿Sí ve? Unos que tienen discernimiento y otros que aparentan tener discernimiento y no lo son. Algunos que son unos maestros y pueden asimilar el alimento sólido y otros que no, que son maestros pero todavía necesitan leche. Y como dice el texto, si necesitan leche son inexpertos. De pronto, no es que esta conferencia yo esté tomando represalias con nadie, no. Es para que cada uno de nosotros que decimos tener un ministerio, que decimos tener un liderazgo en el mundo entero, nos comportemos dentro del patrón de Proverbios 1:5, que seamos sabios y entendidos. No hablemos por hablar. Y cuando usted vaya a hablar por hablar es porque está convencido y seguro y porque usted lo puede demostrar. De lo contrario sería mejor uno quedarse callado. Y aquí viene lo importante. De tantas denominaciones religiosas que hay en el mundo, hay 10 características para identificar ver cuál es la verdadera. Y si hay infinidad de profetas entre verdaderos y falsos, pues esas mismas 10 características también abarcan para identificar cuáles son los profetas verdaderos y cuáles son los profetas falsos. Pero déjenme mencionarles, estoy sorprendentemente impresionado de ver la cantidad de líderes que hay en el mundo, pero es que son hartos, son millones de líderes que hay en el mundo. Millones de líderes. Y he escuchado a muchísimos líderes y tienen una oratoria buenísima, tienen una forma de dar sermones extraordinaria, de dar estudios bíblicos sorprendentes, de dar seminarios, talleres muy buenos, excelentes. Y puedo decirles que eso marca de pronto la diferencia con muchos otros líderes. Hay líderes que hablan fuerte, hay otros que hablan pausado, hay otros que tienen un carisma y atraen a multitudes.
O sea que el liderazgo dentro del mundo es grandísimo. Y usted tiene líderes para escoger. Pero como mencionaba de pronto en la parte hebrea, con referencia a los entendidos, y de pronto déjeme mirarle otro texto más en Daniel 12, versículo 10. Daniel 12 y el versículo 10. Dice el Eterno: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, muchos. O sea, no todos. Y luego dice: los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Bueno, hay una diferencia, a ver, entre los entendidos y el entendimiento. Pero quiero que nosotros hagamos un análisis exhaustivo hoy con las Sagradas Escrituras y con el discernimiento que el Eterno nos ha entregado a nosotros, pero no nos quedemos ahí, sino que hagámoslo realidad, apliquémoslo como debe ser. Ahora, si usted no sabe las 10 características para identificar a una denominación y identificar a un profeta, puede buscar en los perfiles míos 10 características para identificar a un profeta en una iglesia y las puede estudiar con detenimiento, porque de pronto aquí voy a hacer énfasis en 2 especialmente, que son las más importantes y las más claves. Le he podido dar estudios bíblicos detalladamente, con textos bíblicos uno tras otro, y las personas han entendido y han comprendido y dicen: eso es así, no hay ninguna duda. Y algunos de ellos en el estudio entienden y comprenden, pero cuando salen del estudio, entonces empiezan a investigar por su parte y de pronto averiguan con sus respectivos líderes y el respectivo líder le dice: no, eso no es así, ese hermano que le enseñó a usted está equivocado. Y entonces, como es el líder de donde ellos, pues entonces le creen más al líder, porque ese es un patrón de orden profético que tenemos también. Los feligreses le hacen más caso a sus líderes. Y aunque uno mismo también sea un líder, pesa más el liderazgo donde están ellos. Pero seguimos el patrón de Daniel 12:10. Hay unos entendidos allá en diferentes denominaciones que cuando escuchan la verdad los hace libres, como dice la misma Sagrada Escritura en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pues esos son los verdaderos entendidos. Y los que se quedaron allá y que han recibido el conocimiento también, la instrucción, pero siguen ahí, están dentro del grupo de los impíos que no entenderán. Y se quedan allí. O sea que esto es algo serio y delicado, apreciados hermanos. Mire, Yahshua HaMashiach es el más grande líder que hemos tenido nosotros aquí en el planeta Tierra. ¿Y cuánto le creyeron? 12 personas. ¿Cuál fue la comunidad de él? ¿Cuál fue la escuela que dirigió él? Escuela pequeña de 12 personas. ¿Y cuáles eran los líderes de pronto de jerarquías en el tiempo de Yahshua? Los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. ¿Y a cuántos seguían ellos? Muchos. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y ese patrón profético no ha cambiado, sigue hoy en la actualidad. Hoy hay muchas personas con la mentalidad que una iglesia grande que tiene hartos miembros, esa es la verdadera.
Hoy hay muchas personas con la mentalidad que en esas denominaciones donde se hacen curaciones, esa es la verdadera. Hoy hay muchas personas con la mentalidad que esos predicadores, llevados por de pronto sus sentimientos y sus emociones y que mueven masas, esa es la iglesia verdadera. Ahora apliquemos de pronto dos principios importantes. Vamos a hacerte cuenta en este momento que con esta conferencia y todos los que la vayan a escuchar, no importa de qué denominación sean, se coloquen neutros. Sean neutros. De pronto usted allá en su mentalidad, en su denominación, sabe que esa denominación es buena, sí, que usted ha recibido bendiciones allá, sí, porque las bendiciones se reciben por todos los lados. Usted recibió bendiciones y usted está allá. ¿Sí? Entonces, vuélvase neutro en este momento. Aunque usted esté allá, ahora conviértase en un verdadero bereano. Ahora, muchos pretenden ser bereanos sin ser bereanos. No escudriñan, no profundizan las Sagradas Escrituras, no comprueban si eso es verdad o no. No hacen un estudio exhaustivo de las Sagradas Escrituras, de las palabras, de las letras, de los números, etcétera. No lo hacen. Hacen unos estudios superficiales. Y creen que con eso ya saben mucho. Con esta conferencia no estoy pretendiendo de pronto ser la superestrella de pronto de la teología en el mundo entero, no. Pretendo que abramos los ojos nosotros y con un escrito está, nosotros podamos mostrar al mundo la verdad. Por lo tanto, hoy quisiera mostrarles a cada uno de ustedes cómo identificar cuál es el remanente verdadero de tantas denominaciones religiosas que hay en el mundo y que de pronto tienen muchas cosas buenas, porque inclusive hasta la Iglesia Católica, ya la conocemos como Babilonia, tiene cosas buenas. Los musulmanes tienen muchas cosas buenas. O sea, en otras palabras, nosotros podemos aprender de los musulmanes algo, de los católicos algo, de los mormones algo, de los testigos de Jehová algo. De todo mundo podemos aprender algo, porque la misma Escritura nos dice, examínelo todo y retenga lo bueno. Pero si usted conoce la verdad y sabe que la denominación donde usted está no es la verdadera porque llegó al conocimiento de la verdad y sigue allá, usted es doblemente necio. Doblemente necio. Y podríamos decir, ¿usted qué sigue allá en esa denominación? O como dicen las Sagradas Escrituras, ¿usted qué hace todavía en Babilonia? ¿Por qué no sale de Babilonia? Pero muchos saben que Babilonia es mala y siguen ahí metidos en Babilonia. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen intereses comunes en esas denominaciones religiosas que les impide salir de esas denominaciones, aunque ellos ya conocen la verdad. Oiga, qué interesante. ¿Sí ve? Entonces, eso es bastante serio. Déjenme decirles algo importante para descalificar o desenmascarar completamente, porque si estamos en neutro nosotros, y hay tantas denominaciones religiosas, y todas dicen que tienen la verdad, y todas dicen que siguen a Yahshua HaMashiach, oiga, algunas dicen que hacen milagros, sí, verdad también, pronto cogen más auge en ese sentido porque mucha gente va por los milagros, los panes y los peces. Entonces miramos nosotros Isaías 8:20. Isaías 8:20 tiene dos características para identificar al remanente verdadero y para identificar a un profeta verdadero. Isaías 8:20 es el pilar fundamental de las 10 características de identificación. O sea que si las personas cumplen Isaías 8:20, usted prosiga con el resto de características. Pero si las personas o la denominación no cumple Isaías 8:20,
Entonces, pare ahí un momento y diga, ¿qué hago yo acá? Estoy equivocado. Esta no es la denominación, porque eso es contundente. Y esto no se lo inventó cualquier ser humano, es palabra de Yahweh. Isaías 8:20 menciona a la ley y al testimonio. Primera característica para identificar a cualquier denominación está basada en la sacrosanta ley de Yahweh. O sea que lo que está tratando de decir Isaías 8:20 dice, si esa denominación o ese profeta no guarda la ley, no le ha amanecido. Pero ahora usted haga una estadística. Usted vaya y elija 10 denominaciones religiosas cualquiera, solamente como estadística. Dígale, en esta denominación, y vamos a ponerla por nombre, Iglesia de los Santos de los Últimos Días, estoy hablando con alguno de los líderes de ellos. ¿Esta iglesia guarda los mandamientos? ¿Qué cree que van a decir ellos? Que sí, que sí. Usted va a los pentecostales y dice, aquí guardan los 10 mandamientos, le dicen que sí. Usted va a los testigos de Jehová y usted dice, aquí guardan los 10 mandamientos, dicen que sí. Usted va a los católicos y le dice, aquí guardan los 10 mandamientos, le dicen que sí. Si le preguntan a los musulmanes, ¿guardan los 10 mandamientos? Le van a decir que sí. Y si le pregunta de pronto a los luteranos, ¿usted guardan los mandamientos? Le dice que sí. Conclusión, todas las denominaciones le van a decir que guardan los mandamientos. Entonces usted va a decir, pero si todas guardan los mandamientos, bien, hasta ahí todas dicen que sí. Pero ahorita que usted deténgase en uno de los mandamientos, en el cuarto. Las iglesias le acaban de decir a usted, así que sí, guardan los mandamientos. Entonces, ¿por qué aquí no guardan el Shabbat? Si el Shabbat es el cuarto mandamiento, el día que hay que guardar es el Shabbat, no el domingo. ¿Por qué estas iglesias guardan el domingo? A ver, ¿qué le van a decir ahí ahora? No, algunos que de pronto supuestamente se creen muy sabios y muy entendidos van a decir que no, que la ley fue abolida, que fue clavada en la cruz, que eso era para el Antiguo Testamento, que eso era para el tiempo de Moisés, que eso no nos corresponde a nosotros, que nosotros ahorita vivimos más bajo gracia y que ahorita no tenemos necesidad de guardar los mandamientos. Y se van a tratar de salir por allí. ¿Sí? Usted tiene que seguir adelante y mostrarle y demostrarles a ellos que los mandamientos en ese momento son eternos e inmortales y que no cambian. Y usted tiene que demostrarle a ellos qué fue lo que Yahshua clavó en la cruz para que esas personas que comprendan, entiendan y sepan que usted no es un neófito de las Sagradas Escrituras, sino que usted verdaderamente es un maestro estudioso, un bereano moderno, un científico de orden profético. Muy bien. Entonces, en conclusión, con esa primera característica, usted se va a dar cuenta que la mayoría de iglesias son guardadoras del domingo. Listo. O sea, usted va a descartar a todas las denominaciones religiosas que guardan el domingo, porque las que guardan el domingo están dentro de las hijas de Babilonia. Son rameras, igual que su mamá es ramera, o sea, iglesia católica. La iglesia católica es ramera, guarda el domingo. Y todas las denominaciones religiosas que guardan el domingo, pues también son rameras, son hijas de la ramera. Porque es que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el día de guardar es el Shabbat, no el domingo. Entonces usted ha descartado así rápidamente con esa primera característica muchas iglesias. Pero ahora le quedó un grupo de iglesias que guardan o guardamos el Shabbat. Y no es solamente una, son hartas iglesias que guardan el Shabbat. Pero digamos que de todas estas denominaciones que usted ya descartó porque guardan el domingo, digamos que le quedaron 500 denominaciones que están guardando el Shabbat. Oiga, eso todavía es harto. Es harto. O sea que usted tiene que decir entre esas 500 y dice, no, pues si estas 500 guardan el Shabbat, pues yo en pin 1, pin 2, pin 3 y pum, aquí me meto.
guardan el Shabbat. Digamos que lo puede estar haciendo bien hasta ese momento. Guardan el Shabbat. O sea, usted al menos es diferente de todos los que guardan el domingo. Ya es diferente. Ya marcó diferencia por un lado. Pero sin embargo todavía no ha identificado a el remanente verdadero. ¿Por qué? Porque tenemos la primera característica. Y la primera característica me dice que la denominación o el remanente debe guardar la ley, pero aquí tengo ahorita 500 denominaciones que están guardando el Shabbat. Ahora no me basta. Entonces tengo que seguir a la segunda parte de Isaías 8:20 que dice a la ley y al testimonio. Ahora de pronto aquí habrán algunos de la iglesia de la Odisea que de pronto dirán, no, sí, el testimonio, ya sabemos cuál es el testimonio. Y déjeme decirle que felicitaciones si usted sabe. Pero déjeme recordarle a muchos de los que de pronto no saben. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Yahweh. O sea, aquí en este momento hay 500 denominaciones que están guardando los mandamientos de Yahweh. ¿Listo? Pero este texto dice, y tienen el testimonio de Yahshua HaMashiach. O sea que la segunda característica está relacionada con el testimonio de Yahshua HaMashiach. Y ahora para saber cuál es el testimonio de Yahshua HaMashiach, vamos a Apocalipsis 19, el verso 10. Y dice ahí el Eterno, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yahshua. Adora a Yahweh, porque el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. ¡Oh, increíble! La segunda característica para identificar al remanente verdadero es que tiene el espíritu de la profecía. ¡Oh, interesante dato ese! ¿Y qué es el espíritu de la profecía? El espíritu de la profecía es que el remanente verdadero tiene luz nueva y aceite extra dada por el Ruach HaKodesh, o sea, por Malquisedec, el Espíritu Santo. Y repito acá algo para los que aún no saben. Malquisedec es el nombre oficial para el Espíritu Santo. O sea, la iglesia verdadera se debe destacar por la luz nueva y el aceite extra que le entrega el Ruach HaKodesh a esa iglesia, para que esa iglesia o ese remanente se convierta en la cabeza de todas las denominaciones que hayan en el mundo. Porque el remanente a través del tiempo siempre ha sido la cabeza de todos los remanentes que hayan. Por lo tanto, en esta etapa final, esto no cambia, sigue lo mismo. O sea, el Eterno tiene un remanente que es la cabeza de todos los remanentes y se destaca porque tiene luz nueva y aceite extra. ¿Y quién da esa luz nueva y ese aceite extra? El Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Lo cual significa que esa denominación está siendo dirigida por el Ruach HaKodesh. Oye, interesante. Pero ahora llega la otra parte. No, pero es que aquí la mayoría de las iglesias de pronto, hay unas iglesias que dicen tener espíritu y profecía, sí. Por ejemplo, los mormones. Los mormones dicen que tienen espíritu y profecía porque tienen profeta y que el profeta general de él fue José Smith. Los mormones hoy en la actualidad, el presidente de los mormones actual en este momento se convierte en profeta. Y es un profeta por llamado de orden organizacional, no por llamado directo de Yahweh. Eso hay que entenderlo también. O sea, hay profetas que han sido llamados de pronto por un líder, o hay profetas que han sido llamados de pronto por la organización, pero hay profetas que han sido llamados directamente por Yahshua o por el Ruach HaKodesh. Hay que saber distinguir eso. Entonces el remanente verdadero, el profeta verdadero, debe guardar los 10 mandamientos, incluido el Shabbat, y debe obedecer al espíritu de la profecía. O sea, en otras palabras,
la iglesia debe tener un profeta que ha sido llamado por el Ruach HaKodesh, por Yahshua. Y se le ha dado luz nueva y aceite extra para su tiempo. Y esa luz nueva y ese aceite extra se destaca de todas las denominaciones. Y es más, algo más, vean. Esa luz nueva y ese aceite extra que el Ruach HaKodesh da a su tiempo, al remanente de ese tiempo, es superior a la luz que le dio al remanente anterior. Es superior. ¿Por qué? Porque está complementando la luz del remanente anterior y le está dando la parte del complemento o la totalidad de algunas profecías. ¿Por qué? Porque es que el conocimiento es progresivo, el conocimiento no se estanca. El Señor no va a detener o a limitar el conocimiento del no, siempre nos da cosas nuevas, alimento nuevo, cosas nuevas que necesitamos nosotros para la etapa en que estemos viviendo. O sea que aquí tenemos dos características sumamente importantes. La iglesia verdadera o el profeta debe obedecer la ley de Yahweh, guardando el Shabbat, y debe aceptar el espíritu de la profecía. Oye, interesante. Ahora, no todas las iglesias o todas las denominaciones tienen la luz menor. Ahora, miren, Yahshua es el sol de justicia. La palabra de Yahweh es un sol de justicia también, porque la palabra de Yahweh refleja la gloria de la deidad. Y si Yahshua es el sol de justicia, la palabra también se convierte en un sol de justicia, que es un elemento de orden profético entre las Sagradas Escrituras. ¿Y la luna? ¿Qué es la luna? La luna es una luz menor. Y esa luna está conectada con el espíritu de la profecía o los escritos del espíritu de la profecía que el Eterno ha entregado a determinados remanentes. Oh, interesante. ¿Y las estrellas quiénes son? Los santos a los cuales se dirige ese sol y esa luna. Lo cual significa que en este momento, para al entender de esas 500 denominaciones que salieron ahí a relucir, decimos, oye, ¿cuántas de esas denominaciones tienen libros propios? Ah, sí, muchas tienen libros propios, pero no todas. Entonces descartamos. Vamos a eliminar a 400 y decimos que quedaron 100. 100 tienen libros propios, religiosos, espirituales y de orden profético. Y de pronto esas 100 tienen de pronto profeta. Entonces podríamos decir nosotros que esas 500, ahí tenemos nosotros, quedaron 100 en el momento, que también tienen espíritu de profecía. ¿Sí? Interesante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros acá? Lo que tenemos que hacer es una comparación de los escritos que tienen estas denominaciones con los escritos que se denominan una luz menor. Y hay denominaciones que tienen esos escritos y una se llama Laodicea y la otra se llama Obreros de la Hora Undécima. O sea, Laodicea y Obreros de la Hora Undécima, tenemos libros considerados nosotros espíritu profecía porque han sido inspirados por el Ruach HaKodesh y se constituyen en una luz menor que nos orienta y nos confirma o nos amplía la luz mayor. Y si nosotros llegamos de esas 100, nos vamos a dar cuenta hoy en día que hay dos denominaciones religiosas que cumplen esas dos características a plenitud. La iglesia de la Odisea y Obreros de la Hora Undécima. Ahora, ¿qué hacemos? Porque estamos en el 2026. El Señor nunca tiene dos iglesias. El Señor nunca tiene dos remanentes. Tienes uno. Y como hay dos, entonces usted tiene que conocer la historia de la iglesia de la Odisea y debe conocer la historia de los obreros de la Hora Undécima. Y usted va a darse cuenta que la iglesia de la Odisea fue el remanente del año 1844 al año 2015.
y se constituyeron en el noveno remanente en los 1000 años de la historia de pecado. O sea que la iglesia de la Odisea ahora es historia. Existe hoy en la actualidad, pero es historia, porque ya no es remanente. Dejó de ser remanente porque la iglesia de la Odisea está en apostasía omega, y como está en apostasía omega, se ha convertido en una hija de Babilonia, y como es una hija de Babilonia, Yahshua no admite a una adúltera, a una ramera. A él le gusta una iglesia como virgen. Entonces la iglesia de la Odisea fue reemplazada por los obreros de la hora undécima que van del año 2015 al año 2030. Por lo tanto, tenemos que el remanente verdadero de todas las denominaciones que hay en el mundo entero se llama obreros de la hora undécima, profetizado en Joel 2, versículo 32, en Mateo 20, versículos del 1 al 16, en Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. O sea que hemos eliminado con dos características nomás todo el resto de denominaciones que hay en el mundo. Y si con esas dos características hemos eliminado todas las otras iglesias, entonces decimos, oiga, está fácil de entender y de comprender y de saber cuál es el remanente verdadero hoy en día, con dos características nomás. ¿Ah? Entonces hemos excluido un poco de denominaciones, pero de pronto usted aprende esto, se sabe esto y sigue estando en su denominación a la cual pertenece, sabiendo que esa no es la verdadera. Entonces usted es doblemente necio. Usted está en el grupo de los que no entienden, de los que no saben, o usted está allá por intereses seculares. Y cuando digo eso, déjenme mencionarle. Cuando hacía las brigadas de salud, tenía una empleada que me hacía el perifoneo. Y yo tuve la oportunidad de hablar con ella en varias ocasiones de las Sagradas Escrituras. Ella pertenece a la iglesia panamericana, pentecostal panamericana. Y ella me hablaba de esas partes de ella, evangelizándome a mí, y yo la escuchaba y decía, no, pero esto es así, así. Le di un estudio completo sobre el Shabbat. Completísimo, ella lo entendió. No, sí, ese es el día que hay que guardar, eso está ahí en la Sagrada Escritura, eso hay que guardarlo. Y cuando ya finalicé y cuando tuve la oración, y ya nos estábamos despidiendo, ella saca y me dice, bueno, de todas maneras, voy a consultar esto con mi pastora. O sea que todo el estudio que le di, que ella misma dijo, no, eso está bien, esto y lo otro, no, yo debo hacerlo así, no. Ella necesita la opinión de su pastora. Si su pastora le dice que eso es correcto, bien. Si le dice que no es correcto, pues sigue allá. Pues efectivamente, allá está. Allá está. Ahora, tengo otros que les he dado un estudio y dicen, no, es que yo no me puedo salir de la iglesia porque es que mi hijo, él es músico y pertenece a la banda de la iglesia. Vea, personas que no se salen, ¿por qué? Por intereses. Hay otra persona que dice, no, yo no, porque es que aquí yo soy misionero y aquí me están pagando. No se sale de allá. O sea, hay muchos intereses por los cuales muchas personas conocen la verdad. Hay muchas personas hoy que saben que el día de guardar es Shabbat y sin embargo están por allá en una iglesia que guarda el domingo. Tenemos una especie de familiares que ellos conocen que la iglesia verdadera es obreros de la hora undécima. En ese momento dicen, no, pero a mí me gustan mejor los mesiánicos, y están allá con los mesiánicos. Porque ellos guardan el Shabbat también, como estaban mencionando acá. ¿Sí ven? O sea, hay muchas clases de intereses. Entonces, ¿qué clase de sabios somos nosotros? Realmente somos unos sabios porque no, vamos a hacer el bereano moderno que compara, que relee, que reaprende, que investiga, que examina exhaustivamente los temas y comprende plenamente con el entendimiento, con la razón, no con los consejos y comentarios de los que están a su alrededor,
Que no quiero decir que no los tengamos en cuenta, sí, hay que tenerlos en cuenta también, pero yo debo convencerme, como ese bereano moderno que va y repasa la Sagrada Escritura y dice, ¿dónde está eso? Esto sí es así o no es así, venga, lo estudio, venga, voy a ver qué más saco de esta otra parte, y está convencido totalmente de eso, o es un lector superficial que cree saber mucho y no sabe nada. No estoy ofendiendo a nadie, ni quiero ofender a nadie con esta conferencia. Solamente quiero que entremos en la razón, en el entendimiento, que no seamos esa clase de miembros que nos acostumbramos siempre a escuchar y a estar en una mención. No, escuchemos, pero investiguemos, aprendamos, repasemos exhaustivamente las cosas, y eso es así. Repasemos de pronto esas características. Mi iglesia, mi pastor, ¿sí? ¿Cumple este legado o no? O está en el grupo que dice Mateo 24:11. Se levantarán falsos profetas y se levantarán falsos mesías. Y engañarán a muchos, porque hay verdaderos también, o habemos verdaderos también. Ahora, usted puede no creerme a mí tampoco. Usted puede decir que estoy equivocado en esa otra parte, pero usted tendría que examinar de pronto mi vida, mi testimonio también, mirar a ver cómo estoy en la parte de mi hogar, con mis hijos, con los que me rodean, en este sentido, ¿sí? Con la denominación o con el remanente que dirijo en este momento. ¿Cuál es el testimonio también en ese sentido? Antes de ponerse usted a lanzarme de pronto una crítica donde usted no está seguro. Porque entonces no está en el grupo de los sabios ni los entendidos, no está discerniendo claramente las cosas, sino que se está usted de pronto colocando en un nivel donde la mayoría de las personas tienen un prejuicio. Porque hoy en la actualidad decir que el Señor tiene profetas, lo han cogido como un prejuicio, que no, que es que ahorita todo el que diga que es profeta de Yahweh, no, eso es un falso profeta, y a todos le llaman que falso profeta, y le dice, venga, usted sabe identificar a un falso profeta y no sabe, entonces es una persona necia. Y la persona me dice, mire, usted es un falso profeta por esto, usted no cumple esto, no cumple esto, no cumple esto, no cumple esto, esto y lo otro. No, usted es más falso que una moneda de cobre. Y podríamos aceptar eso, ¿sí ve? Pero que lo diga solamente el labio porque tiene un prejuicio de orden de pronto denominacional, o de pronto porque muchos de los líderes ya han conectado un pensamiento de que todo el que diga hoy en día que es profeta entonces es falso. Y entonces a todos los tildamos falsos. Entonces, ¿dónde queda Apocalipsis 16:6, Apocalipsis 18:20 y 24, donde dice que para la etapa final van a haber profetas en plural? ¿Y dónde queda entonces Mateo 24, versículo 11 y el versículo 24 que leímos nosotros también? Dice que se levantarán falsos profetas. Y si hay falsos profetas es porque hay verdaderos. Porque entonces, ¿qué gracia tendría decir, este es un falso profeta? Pues si hay un falso profeta es porque hay verdaderos. Usted tiene que aprender a discernir eso. Espero que esta conferencia nos haya motivado en este momento y nos motive para identificar al verdadero remanente de la humanidad y a los que digamos llamarnos profetas. Coloquémoslo en la lupa de las 10 características. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Vamos a finalizar con la oración. Amoroso Abacado Yahweh, muchas gracias por la luz que tú nos has dado hoy en referencia a identificar las denominaciones y a los profetas que habemos hoy en la actualidad. ¿En qué lado estamos? ¿Estamos en el lado de la parte de la verdad o en la parte de los falsos? Permita, Padre Celestial, que con esta conferencia hayamos sido impresionados y no hablemos a la ligera, sino que seamos unos bereanos modernos, investigadores, que comprobamos la verdad y por último podemos tomar una decisión sabia y entendida. Nos retiramos a descansar y queremos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohim Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahwehshua Hamashia, Omein. Omein. Un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua Hamashia. Mañana, con la ayuda del Eterno, tendremos otra conferencia más. Feliz noche, Shalom Urahot.